Capítulo 22. Vamos a leer un conocido pasaje y lo vamos a leer. Vamos a leer en el capítulo 22. Vamos a leer el versículo 54 al 62. Si están ahí, hermanos, se ponen de pie. Vamos a leer este pasaje. Dice la palabra de Dios, respondiéndole. ¿Están ahí, hermanos? ¿Ya llegaron? Vamos a esperar un ratito. Amén, amén. Aquí vemos, hermanos, este pasaje habla sobre la negación de Pedro a Jesús. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente, también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no lo sé, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a orar. Señor, te pedimos que bendigas la enseñanza de tu palabra y que obres en nuestros corazones el día de hoy. Señor, te pido también por mi hija Yulisa, Señor, que tú la ayudes, Señor, en este momento. Ella, Señor, está en el hospital y pedimos que tú, Señor, estés con él, le des fuerza, le des fortaleza y que, Señor, su bebé pueda nacer con bien, Señor. Por favor, lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema que vamos a estar tratando es la restauración de Pedro. Pedro, creo yo, hermanos, que Pedro sí falló, Pedro sí pecó, Pedro sí le falló al Señor. Pero Pedro fue restaurado, hermanos. Y de eso debemos nosotros de aprender, que en algún tiempo en nuestras vidas podemos fallarle al Señor, podemos pecar en contra de Él, y lo hacemos. Pero, hermanos, tenemos que confiar en esa restauración que el Señor hace en nuestras vidas. Y este fue un momento, hermanos, decisivo en la vida de Pedro. Cristo le había dicho a Pedro, a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguiráis después. Y Pedro había pronunciado su lealtad a Cristo públicamente. Él había dicho algo que pues todos podríamos de haber o en algún tiempo decimos, porque muy fácil hablar, muy fácil decir las cosas, hermanos. Muy fácil citar citas bíblicas. Es muy fácil pronunciar la palabra de Dios. Pero es muy difícil cuando uno está pasando la situación dolorosa que muchas veces tenemos que pasar. Y Pedro dijo, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mire, hermano, estaba tan decidido y él no sabía ni qué es lo que andaba diciendo. Qué bueno la intención de Pedro, pero él no sabía que tenía un enemigo atrás de él. El Señor, sabiendo, hermanos, lo que iba a pasar, le afirmó a Pedro que lo negaría. El Señor le dijo que el gallo no cantará hoy, dice el Señor, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. A veces hablamos solo para llamar la atención, a veces hablamos lo que no sabemos, o decimos por querer hablar palabras
pero en realidad no sabemos ni qué estamos diciendo. Lo que hizo un cambio en la vida de Pedro, hermanos, fue su arrepentimiento. Así es que en primer lugar vamos a ver, hermanos, y lo vamos a aplicar a nuestras vidas también. En el capítulo 4, en el versículo 18, encontramos el llamamiento de Pedro de parte de Jesús. Dice que ahí en el capítulo 4, versículo 18 al 20 de Mateo, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, y uno de ellos era Simón, Pedro, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Mire, hermano, aquí fue el llamado del Señor Jesucristo a Pedro. Dios tenía un propósito para la vida de Pedro, así como Dios tiene un propósito para la vida de usted y para la vida de cada uno de nosotros. Dios nos salva con propósito, hermanos. Pedro fue llamado por Cristo mismo a seguir en pos de Jesús, a ser un pescador de hombres, a ser alguien que le agradara a Él, a ser alguien que cumpliera su propósito en la vida. Desde el momento, hermanos, que nosotros fuimos llamados, porque todos aquí, los que han confiado en Cristo como su Señor y Salvador personal, han sido llamados por el Señor. Así lo dice la Escritura. En 2 de Timoteo dice el versículo 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. El llamamiento que hemos tenido, hermanos, es un llamamiento santo. Es santo porque viene del cielo. Es santo porque viene de Dios. Un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, dice. O sea, no porque tú te lo mereces, no porque tú eres buena persona, no porque tú haces buenas obras, no, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Señor, hermanos, nos ha salvado por gracia. No merecemos ser salvos, pero Él lo ha hecho. Fuimos llamados por gracia. En Gálatas 1:6 dice, el apóstol Pablo está admirado, dice: estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo dice a los Gálatas: yo no puedo entender cómo es posible que ustedes se han desviado, se han alejado de Dios, han querido regresar al judaísmo cuando han sido llamados a ser salvos por gracia y ahora están cayendo de la gracia. Pablo da testimonio, hermanos, que él mismo personalmente, él no merecía, hermanos, ser salvo, pero gracias a Dios que lo fue llamado, y fue llamado por gracia. Dice Gálatas 1:15: pero cuanto agradó a Dios, hablando de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él está aplicándolo a su vida. Pero cuando agradó a Dios, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo fue llamado por su gracia, hermanos. Nosotros hemos sido llamados por su gracia. No es que usted lo merezca, hermano, no es que yo lo merezca. Nadie aquí merecemos haber sido salvos. Nadie aquí merecemos haber sido llamados, pero fuimos llamados por su gracia, hermanos. A pesar de lo que somos, hemos sido llamados por el Señor Jesucristo para salvación, hermanos. Pero no solo hemos sido llamados por gracia, hemos sido llamados con un propósito. Hemos sido llamados para ser santos, hermanos. Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, les dice a los de Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, llamados a ser santos. Dios nos ha llamado para que seamos personas separadas de este mundo. Dios nos ha llamado y nos ha salvado para que vivamos una vida para Él, solo para
Él, no para el pecado, no para otras cosas, sino para el Señor. Así es que somos llamados a ser santos. Es un llamado divino, es un llamado por gracia, es un llamado para ser santos, es un llamado para ser libres, hermanos. En Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Note, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Como quien dice: bueno, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, así es que ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo ir a pecar las veces que quiera, como quiera, al cabo voy para el cielo. No, dice ahí que fuimos llamados para ser libres. Dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Es lo que Dios quiere, hermanos. Por eso hemos sido llamados para ser libres y para ser siervos del Señor, servicio del Señor. En algún momento, hermano, tenemos que preguntarnos: ¿qué estoy haciendo para mi Señor? Él me llamó para que yo le sirva. Él me llamó por gracia. Él me llamó para ser santo, para que yo viva una vida apartada, una vida separada del pecado, para ser libre, para ser siervo. Dios no nos llamó para luego esclavizarnos en el pecado, seguir viviendo en el pecado, esclavizados del pecado, hermanos. Dios nos llamó para ser libres, pero como libres para poder servirle al Señor, para servirle, hermanos, en todo lo que Él quiere que hagamos, para andar en su voluntad, para hacer las buenas obras, para hacer lo correcto delante de Él. Para eso fuimos llamados. Eso fue lo que Pablo, hermanos, Pedro fue llamado. La razón por la cual Pedro fue llamado es para servir a Dios, para glorificar a Dios, para vivir para Dios, para honrar al Señor. Ese era el propósito. Si Pedro se había alejado de Dios, hermano, pues no hubiera cumplido el propósito de Dios, de su llamado. Entonces así nosotros también, hermanos, del momento que fuimos salvos, consideremos que Dios tiene un plan, un propósito para nuestras vidas, y necesitamos nosotros cumplir ese propósito, hermano, y hasta el final de nuestras vidas poder terminar haciendo la voluntad de Dios, para que podamos nosotros llegar al cielo y decir al Señor: Señor, he hecho lo que tú me mandaste a hacer. Amén, hermanos. El problema es que a veces, hermanos, nos dedicamos a otras cosas. No le ponemos atención a lo que Dios dice. Queremos vivir nuestra vida como queremos. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Vamos siempre en contra de la voluntad de Dios. Y ese no es el propósito de Dios. Ahora, eso es cierto. Mientras vivamos aquí en la tierra, hermanos, queriendo hacer la voluntad de Dios, queriendo hacer lo que le agrada al Señor, queriendo hacer las cosas como Él quiere que lo hagamos, siempre vamos a tener caídas, hermanos. Siempre vamos a tener caídas. Siempre le vamos a fallar al Señor. Somos humanos, somos pecadores. Le podemos fallar una y otra vez al Señor. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Ahora, hermano, vea usted la caída de Pedro. ¿A qué se debe? Ahora, ¿Dios quiere que caigamos todos? No. Dios no quiere que pequemos. Dice ahí primera de Juan capítulo 2:1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere que nosotros pequemos, que nosotros practiquemos el pecado. No, Dios no quiere eso, hermanos. Pero ¿por qué entonces nosotros muchas veces, o los cristianos, tienden a caer? ¿Por qué? Bueno, porque Pedro cayó. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Pedro? Si Pedro tenía buenas intenciones, tenía ganas tenía todas las ganas, todas las fuerzas, todas las buenas intenciones de querer seguir al Señor aún hasta la muerte. Pero Pedro, hermanos, se descuidó. Pedro, hermanos, hizo algo que usted y yo no debemos de hacer. Pedro, hermanos, hizo algo que usted y yo no debemos de hacer. Y vea usted el versículo 54, hermano. Ahí estaba el Señor Jesucristo, había sido arrestado. Lo prendieron, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. Ahí fue la caída de Pedro.
el seguir al Señor Jesús de lejos. ¿Cómo está usted siguiendo a Cristo esta mañana, este día? ¿De lejos o de cerca? ¿De lejos o de cerca? Ah, pastor, yo estoy tan cerca que no se imagina. Y hermanos, es una pregunta y algo que tenemos que responder nosotros. ¿Qué tan lejos estamos de Dios? A veces nos acostumbramos, hermanos, a vivir nuestra vida cristiana así normal. Y estamos viviendo lejos del Señor. Sin oración, sin lectura, sin una buena relación con el Señor, lejos de Dios. Solo usted sabe cómo anda. Solo usted sabe si usted tiene esa buena relación cercana con el Señor o no. Nadie aquí sabe. Solo yo y Dios. Usted y Dios. Y hermanos, no nos confundamos. No pensemos que nada va a pasar. Las cosas suceden. El pecado viene. La caída viene cuando nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios. Por eso viene la caída, hermanos. Amén. Porque no solo nos alejamos de Dios. Normalmente la persona que se aleja de Dios se acerca al mundo. Se acerca al mundo. Estás lejos de Dios, pero cerca del mundo. Cerca de las personas que con prácticas del mundo. Mire, hermano, aquí está Pedro. Se aleja de Cristo. Pero el versículo 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio. ¿Quiénes son esos ellos de que la Biblia habla? Habiendo ellos encendido, ¿no son los apóstoles? ¿No son los discípulos de Cristo? No, son los negadores del Señor Jesucristo, los enemigos de Cristo, los burladores de Cristo. Encendieron un fuego. Y están ahí ellos ahora en el patio, dice, y se sentaron alrededor, imagino yo esa lumbre ahí, y ellos están sentados, y Pedro sentado también entre de ellos. O sea, se aleja del Señor, pero está entre de ellos. Bueno, pues entonces Pedro, hermano, ahora, ¿dónde están los otros discípulos? Dice la Biblia que los discípulos fueron desparramados por todas partes y muchos de ellos probablemente estaban orando por el Señor. El Señor les dijo que deberían de orar por Él. No nos dice la Biblia nos dice que ellos no estaban ahí. Pero no debería de estar ahí. Pero debería estar en otro lugar. Pero debería estar de rodillas, hermano, clamando por el Señor. Pero debería estar, Señor, ayuda al Señor, a mi Señor. Orando, intercediendo por Cristo. Él debería de haber hecho eso. Él no debería estar en medio de los enemigos de Cristo. Pero él estaba en medio, hermano. Es lo que pasa. Nos alejamos de Dios y nos acercamos al mundo. Y nos sentamos en medio de aquellas personas que no quieren nada con Dios. Comenzamos a practicar las cosas de este mundo. Comenzamos a ser participante de las cosas de este mundo. Y ahí nos vamos alejando, hermano. Así comienza la caída. Pedro se sentó entre la turba. Estos representaban al mundo, quienes rechazaban a Cristo. Y Pedro nunca debía haber hecho eso. Los otros hermanos, recuerde que somos llamados a salir del mundo. Vea usted que dice 2 de Corintios 6, 17. 2 de Corintios 6, 17. 2 de Corintios 6, 17. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. A muchos están bien contaminados de carne, de este mundo,
del pecado y del espíritu. Pero dice ahí que nosotros debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y de este mundo y de espíritu. Perfeccionaos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nos está hablando de la santidad, apartarnos, alejarnos, vivir una vida agradable al Señor. Hermanos, es lo que Dios quiere, hermanos. Para eso hemos sido llamados, para ser santos, para vivir una vida apartada del pecado, hermanos. Y ese es el problema. Muchos cristianos, jóvenes o adultos, simplemente están practicando una religiosidad. En la práctica están viviendo fuera de la voluntad de Dios, lejos del Señor, practicando todo tipo de pecado. Los jóvenes apantallan ser cristianos. Es muy fácil ponerse su corbata, su traje, venir, saludar, hablar como hermano, pero no pasa tiempo en la palabra de Dios, no, simplemente pasa las 24 horas o las no sé cuántas horas en su teléfono. Ahí están metidos en su teléfono. Y el peor error que un padre podemos cometer, hermanos, es permitir que uno de nuestros hijos desde 10 años comience a tener Instagram. Eso es lo peor que uno como padre pueda cometer. El error más grande como padre es darle un teléfono, un iPad a un joven, a una jovencita, a un niño. Se meten a las redes sociales y ahí hay perversidad de todo. Perversidad como no se da una idea. Por eso usted los puede ver aquí, no ponen atención, no quieren estar en la iglesia, no quieren servir a la iglesia, no quieren servir a Dios. ¿Por qué? Porque están inundados, sus mentes están pervertidas, hermanos. Se parecen como cristianos, hablan como cristianos, andan como cristianos, pero en realidad están lejos del Señor, hermanos. Y estamos perdiendo la batalla. Estamos perdiendo nosotros, hermanos, la batalla como padres. El Señor dijo: velad, porque hay un diablo, hay alguien que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si no nos cuidamos, hermanos, vamos a ser destruidos y vamos a seguir cayendo, hermanos. Hemos sido llamados a velar, hermanos. Y si no lo hacemos, vamos a ir tropezando y tropezando y tropezando una y otra vez. Matrimonios siendo destruidos. ¿Por qué? Por lo lejos que andan de Dios y por lo cerca que están en el mundo. ¿Por qué? Metidos en pornografía, metidos en las redes sociales, viendo qué cosa miras, hermano. Es que aquí nadie me ve. Hay un Dios que sí te ve. Amén, hermanos. Y aquí está Pedro, hermano, sentado con miedo y luego llega la señora esta mujer, y vea usted, lo confronta a este hombre, a Pedro, ahí en el capítulo 22 de Lucas. Si se ha perdido, regresemos otra vez al pasaje. Dice ahí la palabra de Dios, hermano, aquí el capítulo 22 y versículo 55. Y habiendo ellos encendido entonces el fuego en medio, dice, del patio, se sentaron alrededor, y Pedro, dice, se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él. Se fijó que tenía corbata, se fijó que hablaba como cristiano, y dijo: también estaba con él. El mundo nos conoce, hermano. El mundo sabe si eres hijo de Dios o eres creyente, o si aparentas ser creyente, te conoce. Vea usted, hermano, el versículo 56 sigue diciendo, pero dice ahí la palabra de Dios, y entonces, pero él lo negó. Pedro lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Y aquí está Pedro, lejos de Dios, negando a Cristo, hermano, negando al Señor. Aquí lo está negando, tiene miedo. Y así hay muchos cristianos que por temor no testifican a Cristo, por temor no se paran por el Señor, por temor no viven una vida que le agrada al Señor.
Hermanos, aquí tenemos a Pedro negando a Cristo. Y no solo negó ser un discípulo de Cristo. Vea usted el versículo 58 que dice: un poco después, viendo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Tú también eres de ellos. Tú eres un seguidor de Cristo. Tú eres uno de los que siempre has andado con Él. Tú eres un discípulo de Cristo. Es lo que le está diciendo. Y Pedro dice: no, no lo soy. Muchas veces muchos cristianos lejos de Dios, hermano, es exactamente lo que dicen. Tal vez no lo dicen con palabras, pero con sus hechos lo están diciendo: no lo soy. Niegan a Cristo. Hermanos, el creyente debe amar a su Señor con todo el corazón y no avergonzarse de dar testimonio de Él. Hermano, a veces me pregunto, joven, ¿conoces al Señor de veras? ¿Le amas al Señor? Y si es así, ¿por qué vives de esa manera? Dice la palabra de Dios: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de su Señor, ni de mí preso suyo, dijo el apóstol inspirado por el Espíritu Santo a Timoteo, sino practica de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Hermanos, si somos hijos de Dios y si decimos que somos seguidores de Cristo, hermanos, debemos estar dispuestos a seguir al Señor y no negarle fácilmente. Como Pedro negó conocer a Cristo. Y sigue diciendo, vea usted, vamos a continuar más rápido. Un poco después del versículo 58, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, yo no lo soy. Como una hora después otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Todos los discípulos eran de Galilea. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Mire, hermano, aquí Pedro, hermano, en otros pasajes, como en otros evangelios, dice que Pedro comenzó a maldecir, a decir malas palabras. Decir: no, yo no conozco. Y comenzó a decir un montón de cosas, hermano. Lo lejos que estaba del Señor Pedro, hermano. Cayó en la trampa. Y como le digo, hermanos, lejos de Dios, tarde que temprano podemos caer. Pero si es así, solo hay una manera de cómo poder ser restaurado. Debe haber un verdadero arrepentimiento. Por eso es que muchos cristianos no son restaurados de sus vidas. Y nunca serán restaurados a menos que haya un real arrepentimiento en sus vidas. Si no hay arrepentimiento, hermanos, no hay nada. Simplemente va a haber una religiosidad. Como un fariseo, como un doctor de la ley, conocedor de las escrituras, pero sin arrepentimiento. Viviendo como quiera, viviendo en su pecado, viviendo de lo peor, practicando el pecado y sin arrepentimiento. Es cierto, Pedro pecó, hermanos, y la escritura lo dice, pero también la escritura dice que Pedro se arrepintió, hermanos. Pedro no se quedó tirado, Pedro no se quedó con un corazón duro, Pedro no se quedó simplemente sonriendo y pues que pequé, ya que. Muchos cristianos hasta su sonrisa muestra, hermano, que no les importa. No tienen temor de Dios. No hay quebranto de corazón. No hay temor de Dios para nada. El arrepentimiento de Pedro, hermanos, involucró 3 pasos. En primero, versículo 61 dice: entonces vuelto al Señor, miró a Pedro. Dice, y enseguida, el versículo 60 dice: y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mire, hermano, la palabra de Dios penetró el corazón de Pedro. Se recordó Pedro de las palabras del Señor que le dijo
que tú me vas a negar, Pedro. Mira, Pedro, el Señor ha venido a pedir permiso para zarandearte. Pedro, yo he rogado por el Señor que tu fe no falte, pero hoy, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Antes que el gallo cante, tú me vas a negar. Y Pedro, cuando él recordó las palabras del Señor, hermanos, mientras el gallo cantaba, hermano, el Señor volteó a ver a Pedro y le dijo: te lo dije, Pedro, te lo dije y no me hiciste caso, Pedro. Te lo dije y no te preparaste, Pedro. Te lo advertí que el diablo iba a venir a zarandear tu vida, Pedro, pero no me hiciste caso, Pedro. ¿Qué pasó contigo, Pedro? Y Pedro se acordó, hermano, de las palabras del Señor Jesucristo y digo, Pedro comenzó a pensar: es verdad, el Señor me dijo eso, me descuidé, Señor, perdóname, Señor. Y Pedro, hermano, comenzó ese arrepentimiento en su vida, hermano. El problema de muchos cristianos, hermanos, que no se arrepienten es porque no tienen, ni siquiera piensan en lo que la palabra de Dios dice en sus vidas. No hay arrepentimiento, hermanos, si no hay palabra de Dios en nuestras vidas. El Señor le había dijo también al Señor a Simón: he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. El Señor sabía, hermanos, anticipadamente que el diablo había perdido permiso para zarandear a Pedro. Y hermano, eso es lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros. El diablo está pidiendo permiso para llegar a nuestras vidas y atacarnos, hermanos. Y las cosas que pasan en nuestras vidas, las caídas y los dolores, los valles y los problemas, no nos agarran. Probablemente nos van a agarrar desprevenidos, pero no para el Señor, hermanos. Todo pasa en el escritorio de Dios. Y es ahí donde aprendemos nosotros a aplicar bien la palabra a nuestras vidas. Cuando pasamos por ahí, cuando recordamos lo que dijo el Señor: oh sí, el Señor tiene razón. Él lo dijo, Él lo dijo, Él me advirtió. El predicador lo dijo, el predicador predicó, el predicador anunció, habló fuertemente, con compasión, con amor. El predicador así lo dijo, pero yo no escuché, pero yo hice lo que quise, pero yo no puse atención y ahora estoy en esta condición. Señor, perdóname, dice Pedro. Ahora Pedro estaba experimentando en su propia vida la realidad de los ataques del enemigo. Hermano, recuerde que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hay unas huestes, hermanos, que están atacándonos constantemente, hermanos. Y tenemos que aprender y creer que esa es una realidad. Así que Pedro, el primer paso para arrepentimiento es que le ayudó recordando lo que la palabra de Dios decía, lo que el Señor le había dicho. En segundo lugar, hermano, vea usted, dice que ahí en el versículo 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, dice el versículo 62, saliendo fuera. Ahora sí, Pedro se dio cuenta de que no era el lugar donde debería estar. Pedro se dio cuenta de que estaba en el lugar equivocado. Pedro se dio cuenta que había fallado a su Señor y salió fuera, abandonó el lugar, se quedó a solas con Dios. Señor, perdóname. A solas con Dios, clamando a Dios por su misericordia, por su perdón, hermanos.
Pedro estaba quebrantado, Pedro estaba angustiado, Pedro estaba lleno de dolor por haber fallado a su Señor. Dice que lloró amargamente, hermanos. El quebrantamiento de Pedro muestra una realidad de arrepentimiento. Y tristemente, hermanos, cuando no hay arrepentimiento, no va a haber restauración. Aquí comienza la restauración de Pedro en su arrepentimiento. No vas a ser restaurado si realmente no hay un verdadero arrepentimiento en tu vida. No vas a ser restaurado, no vas a llegar a ser un buen cristiano. No podemos, no vamos a llegar a ser un buen ese instrumento en las manos del Señor si realmente no hay un real arrepentimiento en nuestras vidas, hermanos. No va a haber cambio en nuestras vidas. Seguiremos viviendo el mismo o la misma persona. Ay, sí, estoy haciendo cambios poco a poco. Poco a poco. De una vez por todas, amén. Ay, pastor, es que poco a poquito. No, poco a poquito. Dios no dice poco a poquito. Él dio su vida de un solo. Amén. Y Él quiere que nosotros hagamos cambios rápidamente, hermanos. Pero no van a haber cambios en nuestras vidas a menos que haya un arrepentimiento real en nuestros corazones. Una tristeza en nuestros corazones según Dios. Primera de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza según Dios, hermano, te acerca a Dios, te acerca más al Señor. Es una manera de cómo iniciar una restauración en tu vida. Pero la tristeza según el mundo es como cuando Judas se sintió tristeza, remordimiento, pero se mató. Hermanos, muchos pasajes en la Biblia que son un ejemplo a seguir. Pedro lloró amargamente. Esdras, hermanos, cuando se sentía confuso y avergonzado por su pecado, dijo estas palabras: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Él estaba confesando su pecado y estaba diciendo: estoy avergonzado, Señor, te he fallado, hemos pecado, nos hemos alejado de ti, Señor. Y David, cuando él pecó y adulteró con Betsabé, encontramos en Salmo 51, 3 al 4, donde él dice: porque yo reconozco mis rebeliones. Esa es la diferencia de una persona que va a ser restaurada, una persona que reconoce su pecado, que reconoce su pecado, que reconoce su vicio, que reconoce su mal carácter, que reconoce en qué le está fallando a Dios. Yo reconozco, dice, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, dice, y he hecho lo malo ante tus ojos. Todo pecado va directamente al Señor, va directo al Señor. Pero cuando hay un corazón arrepentido, hermano, va a haber confesión. Y no va a haber nada escondido. Usted deme a un cristiano que tiene pecados escondidos, y usted y yo le doy a un cristiano que no está arrepentido. No está arrepentido, no hay arrepentimiento y no va a haber cambio, hermano. Pasarán años y puede pasar toda su vida en la iglesia, si quiere. No va a haber cambio en su vida, porque no hay un real arrepentimiento. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que cubre su pecado, pecados ocultos que nadie sabe, solo tú. Tratar de hacer pecados ocultos es el peor error que un cristiano pueda cometer. No hay prosperidad, no hay victoria, hermanos, escondiendo el pecado.
Debemos vivir una vida de verdad con el Señor. Ya dejemos de aparentar. Hay que ser de verdad. No solo en la iglesia, en el trabajo, en la casa, donde quiera que andemos. Ser de verdad, íntegros. Lo que es, y lo que no es, no es. Pararnos por lo que es correcto, vivir por lo que es correcto, hermanos. No andemos ahí cubriendo nuestro pecado. Pedro fue restaurado, pero porque hubo un arrepentimiento en su vida. ¿Sabe, hermano? Si usted va a San Juan, ya voy terminando, pero en San Juan, Pedro, encontramos al Señor Jesucristo con Pedro hablando. Después de que él hubo un real arrepentimiento, el Señor lo estaba viendo. Recuerde que el Señor le había dicho, yo he rogado que tu fe no falte. Y gloria a Dios por eso, hermanos. El Señor siempre ruega por nosotros. Recuerde que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado conforme a nuestras debilidades, pero sin pecado, dice la Biblia. Es por Él que podemos seguir adelante. Él es fiel. Le fallamos, es cierto, pero Él es fiel y nos perdona y nos ayuda a seguir adelante. Y aquí vemos real, hermanos, Pedro sí le falló, pero el Señor Jesucristo dijo, este va a tener una lección esta es una lección para Pedro. Y los problemas, hermanos, que pasan en nuestras vidas nos dejan enseñanzas fuertes, nos dejan buenas enseñanzas. Dios permite estas cosas para enseñarnos. Y Pedro, hermanos, aprendió. Ahí encontramos a Pedro en el capítulo 21, hermanos, y versículo 15. Cuando hubieron comido, dice Jesús, dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y esta entrevista que está teniendo el Señor con Pedro, hermano, fue después de que Pedro lo había negado. Pero Pedro había mostrado un real arrepentimiento, estaba arrepentido, hermanos. Y ahora el Señor está tratando en su vida y le está reafirmando otra vez el llamado que le hizo. Y le dice, volvió a decirle la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esta es la restauración de Pedro. ¿Cómo es Pedro restaurado? Ahora, ¿cómo el Señor viene a quererlo usar? Hermano, es lo que Dios quiere hacer, querernos usarnos, instrumentos en sus manos. Para que en realidad, hermanos, nosotros podamos no quedarnos ahí. No quedarnos ahí, oh, ya fallé, ya caí, aquí me quedo. Ahí me quedo inútil. No. Dios dice, no, si te arrepientes, Dios tiene levántate y sigue adelante. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Dios tiene un propósito. Es que Jesús buscó a Pedro. Después de haber resucitado, Jesús no había acabado con Pedro, y Jesús no ha acabado con usted ni conmigo. Y aún así le fallemos, el Señor te dice, levántate, yo tengo un propósito, un plan para tu vida. Oh, hermanos, Jesús nos permite pasar por dificultades difíciles para enseñarnos a confiar en Él. ¿Recuerda? Ahora Pedro ya aprendió la lección. Pedro ya aprendió la lección. Y espero que nosotros aprendamos la lección también. Lejos de Él, hermanos, no podemos hacer nada. Lejos de Él somos presa fácil de Satanás. Lejos de Él tendemos a confiar en nosotros mismos. Para ser usados tenemos que pasar por dolor, y el Señor nos tiene que enseñar una y otra vez.
una y otra vez. Y hermanos, los hechos de Pedro muestran su restauración. Allá en Hechos, hermanos, encontramos, ya para terminar aquí en Hechos, dice la palabra de Dios, capítulo 2. Restauró el Señor a Pedro. Gloria a Dios por eso. Dios quiere restaurar tu vida. Quiere transformar tu vida. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y no cabe duda que ahí estaba Pedro. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Pedro entró al carril. Es cierto, se alejó, pero luego Pedro se arrepintió y luego Pedro ahora está dentro de la iglesia. Ahora ya él está en el propósito, en el camino correcto, en el lugar correcto para ser usado por Dios. Fue la primera predicación que Pedro hizo, hermanos, una predicación poderosísima. En el capítulo 12, versículo 41 de Hechos, dice que así que después de que predicó Pedro, les predicó a los judíos, a todos ahí, y les dijo que se arrepintieran, hermanos, y les predicó a Cristo. Y luego dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En un solo mensaje, Pedro pudo ver 3,000 almas siendo salvas de un hombre, hermano, que sí falló, un hombre que sí pecó, sí, estuvo allá en el valle, estuvo allá tirado en el piso, pero se arrepintió, hubo un corazón quebrantado, Dios lo restauró, Dios lo levantó, Dios lo animó, Dios lo afirmó, Dios lo confirmó, y ahora Dios lo está usando a él de una gran manera, hermanos. Pero todo comienza cuando hay un corazón arrepentido. Y aquí Pedro, siendo usado grandemente por Dios, fue obediente a la voluntad de Dios. Allá estaba en medio de aquellos negando a Cristo. Pero después nos dice la Biblia que Pedro estaba en muchas ocasiones, él decía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, a las mismas autoridades, no a cualquier persona, a las autoridades. Se paraba delante de ellos y les decía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando venían y lo amenazaban. Un hombre completamente restaurado, un hombre completamente diferente. Todo comenzó con un real arrepentimiento. Amén, hermanos. Y para terminar, Pedro nos escribe, inspirado por el Espíritu Santo, después de haber pasado en esa caída, en esa tentación, en esa zarandeada que el diablo le dio, hermanos. Él aprendió. En primera de Pedro 5 al 8 al 11, les leo el último versículo, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos anima a nosotros y les dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Hermano, no te olvides de esa palabra, sed sobrios y velad. Muchos de nosotros andamos durmiendo, hermanos, en nuestra vida cristiana. Pensamos de que todo va a estar bien. Pensamos de que nadie tenemos en contra de nosotros. Déjeme decirte, hay un diablo, hay un demonio, hay huestes espirituales poderosísimas que son tus enemigos, que son nuestros enemigos y que nos quieren destruir, nos quieren matar, nos quieren parar, nos quieren tirar al piso y nos quieren dejar postrados ahí, hermanos. Y usted no sabe cuáles son las maneras de que el diablo está viendo cómo, en qué forma te va a entrar, en qué manera nos va a entrar, en qué manera nos va a atacar. Pero por eso dice, mantente sobrio, hermano, mantente despierto, hermano, mantente despierto, hermano. No te duermas en la vida cristiana, mantente despierto, hermano, y vela. Nuestro deber, hermanos, es velar. No seamos tan confiados, hermanos. Nos confiamos muchas veces y nos dormimos
dormimos, como que el diablo nos anestesia, hermano, y después pasan cosas que lamentamos y lloramos porque no hemos velado, hermanos. Esposo, vela por tu matrimonio. Padre, vela por tus hijos. Debemos de velar por nuestro matrimonio, debemos de velar por nuestros hijos, debemos de velar por la iglesia, debemos de velar, hermanos. Esto es real, hermanos. Pero dijo, eso es real, hermano. Él lo experimentó en su vida. Y él dice, resistid firmes en la fe. Cuando pases por ahí, hermanos, mantente firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es para todos los cristianos, porque el diablo anda en todas partes buscando a quien destruir. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. Gloria a Dios, hermanos, que tenemos a un Dios. Mientras el diablo te quiere tener tirado, mientras el diablo te quiere tener atemorizado, mientras el diablo nos quiere tener confundidos, mientras el diablo nos quiere tener turbados, mientras el diablo nos quiere mantenernos allí, hermanos, tristes, deprimidos, afligidos, el Señor está diciendo, hermanos, aquí que Él nos va a perfeccionar, Él nos va a afirmar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a establecer. Y gloria a Dios por eso, hermanos, por su gracia, hermanos. Oh, la gracia del Señor, la que te va a ayudar a salir adelante, hermano. Es la pura gracia de Dios. Cuando sientas que no tienes fuerzas, el Señor está ahí diciendo, yo estoy contigo. Yo conozco tu dolor. Yo conozco tu quebranto, tu situación. Esto ha venido de Satanás, pero yo estoy ahí para ayudarte, para confirmarte, para afirmarte y para establecerte. Amén, hermanos. Dios está con nosotros. Y Dios es bueno. El diablo es malo. El diablo es sucio. Tenemos que velar, estar bien despiertos en nuestra vida cristiana. Vamos a orar, hermanos, todos con su rostro inclinado. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos, porque tú eres bueno. Ayúdanos, Padre, a poder caminar nuestra vida cristiana con un corazón quebrantado.